Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas, el programa dedicado a la búsqueda del consejo inspirado de la palabra de Dios en primer lugar y también del espíritu de profecía. El espíritu que conmovió y que indujo a los profetas de la antigüedad a escribir las palabras de Dios, también lo hizo con una dama llamada Elena White, quien a lo largo de su vida escribió cerca de 100.000 páginas que luego fueron juntadas en diferentes tomos, algunos con temáticas muy especiales como el plan de Dios a través de la historia, la vida de Jesucristo, consejos para la vida práctica del ser humano, consejos para la vida de la iglesia y muchos otros. A esto lo llamamos la colección del espíritu de profecía, que son consejos inspirados de manera muy práctica para los hijos de Dios del tiempo del fin. Esto es Creed en sus profetas. Y al saludarlos así también agradecemos la presencia de ustedes, agradecemos a Dios y la presencia del pastor Bruno Razo entre nosotros. Gracias, Pastor Eber. Agradecemos también la presencia de todos nuestros amigos, hermanos. Agradecemos la presencia del Señor, de su Espíritu, a través de su palabra, y con ese espíritu de gratitud, pero también de compromiso, nos aproximamos una vez más a la palabra del Señor. Hoy, Ezequiel, capítulo 9. Es un capítulo también bastante trágico. Hay una visión que le fue mostrada a Ezequiel donde un grupo es sellado para evitar la destrucción y el otro grupo es destinado a la muerte. El ángel destructor pasa exterminando a todos aquellos que habían rechazado reiterada y continuamente la gracia de Dios. Quisiera detenerme un poquito en el tema del sello. El ángel está sellando. No es que sea un sello visible, le está sellando en la frente, no es que tenga ahí una marca que les deje, como algunos se imaginan. Es decir, no es que todos van a ver el sello, pero alguien lo va a ver. ¿Quién puede identificar a aquellos que son sellados por Dios? Elena de White, hablando de este tema que está, por supuesto, registrado y comentado en la palabra, en la Biblia también, dice: ¿cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en la frente de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esta marca de redención.
el ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que estaban separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. Esto tiene referencia a una historia del pasado, Claro. cuando los que confiaban en Dios y aceptaban el plan de Dios tenían que dejar una marca visible en el dintel de la puerta de sangre que ilustraba y demostraba que aceptaban y que confiaban en la sangre futura de Jesús. Ahora esta es una marca simbólica, pero bajo ese mismo símbolo, ¿no? El ángel de Dios va a ver a aquellos que de verdad confían, aceptan el sacrificio de Jesús y viven en armonía con la voluntad de Dios. Qué interesante. Hay entonces dos ángeles, me imagino son seres celestiales, cuya presencia invisible en forma general no podemos ver, pero está ahí notando a través de una vida de obediencia la diferencia entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que siguen sus propias normas, que en realidad en última instancia están siguiendo al enemigo de Dios. Si solo hay dos grupos, la humanidad se divide en dos. La Biblia está llena de descripciones así, habla de ovejas y de cabritos, Claro. habla de derecha, de izquierda, no con una connotación política, sino para decir, está dividido el mundo en dos, los que procuran el bien, los que no aceptan el plan de Dios. Y así es, ¿no? Nosotros elegimos de qué lado estar y también elegimos qué consecuencias tendrán nuestra elección. Quiero tocar un tema importantísimo. Dice aquellos que no tenían la marca, que en el versículo 6 del mismo capítulo 9 de Ezequiel, la orden era bastante terrible. Dice, matad a viejos, a jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario, ¿no? Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Quiere decir que ni religiosos, ni líderes, ya sean políticos, cristianos o de cualquier tipo, se salvarán de este elemento de separación, ¿no? Que Dios va a hacer notable la separación entre los que son su pueblo verdaderamente y los que no son. Ahora, ¿qué hacer para obtener ese sello de Dios? En el libro Alza tus ojos, página 238, leemos: hay una obra que efectuar entre las iglesias adventistas. Ella estaba escribiendo hacia las iglesias adventistas, pero sin embargo se aplica a todo aquel que confía en Dios. Dice, hay una obra que efectuar que todavía no se ha realizado. Los ángeles ministradores están esperando para ver quién iniciará la tarea con espíritu recto. Humíllense todos ante Dios, pidiendo gracia y sabiduría para poder ver en qué han violado su santa ley. A menos que su espíritu los ilumine, nunca lo sabrán, aunque sus hermanos se lo muestren. Los que se niegan a tener una relación correcta con Dios, los que no obedecen las normas de su gobierno, no poseen su señal. Fíjate que habla de dos cosas, habla por un lado de relación y por el otro lado habla de obediencia. Claro. Porque en primer lugar es la relación con Dios, y la relación con Dios te lleva a la obediencia. Si yo obedezco sin una relación con Dios, eso es fariseísmo, ¿no? Un mero formalismo. Formalismo. Claro. Y tarde o temprano se va a acabar porque no tiene sabor, no tiene gusto. Y si yo digo que tengo una relación con Dios, pero esa relación no se acompaña, no se demuestra, no se evidencia con el comportamiento, con la conducta, entonces no es verdad que tengo una relación con Dios. Entonces, no hay cómo separar, pero hay un orden. Primero la relación y después la consecuencia. Primero la semilla y después el fruto. Y cuando la semilla es la correcta, el fruto es la consecuencia natural. Entonces, la obediencia sigue a la relación. Y necesitamos esa relación con el Señor y necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Y por eso dice que hay un llamado fuerte de parte de Dios a tener una religión real y concreta. En los días de Jesús había muchos religiosos. Sin duda. Muchos de los que gritaron crucifícale, crucifícale eran religiosos. Muchos de los que rechazaron al Mesías esperaban al Mesías. Pero esperaban otro Mesías, querían a alguien diferente, que
que estableciera un reino terrenal. Un poderoso político. Un poderoso político, y el Señor vino como un humilde pastor de ovejas, Claro. Porque vino a buscar las ovejas que estaban perdidas en el pecado. Todos necesitamos enfrentarnos, todos necesitamos tomar una decisión de parte del bien, de parte del mal, y si nos negamos a tener una relación con Cristo y la obediencia no acompaña, porque la desobediencia acompaña la falta de relación, entonces no tendremos esa señal. Y esa es la señal que necesitamos para ser salvos, porque solo los que se refugian en la sangre de Jesús pueden ser limpios de los pecados y tener esperanza de eternidad. Me gustaría resaltar sobre minutos, dice, humíllense todos delante de Dios, pidiendo gracia y sabiduría para poder ver en qué han fallado. Esto quiere decir que la persona tiene que reconocer que no es perfecto y que se allega a la gracia de Jesús para poder buscar cómo mejorar. La enfermedad del pecado es tremenda y terrible, pero hay remedio. Uh-huh. Hay tratamiento y hay médico. Claro. Pero si yo no reconozco, no voy a seguir el tratamiento, no voy a tomar el remedio y no me voy a someter al médico. Entonces la enfermedad del pecado es tremenda, tanto que la Biblia, cuando Isaías, el otro profeta, de los grandes profetas, hablaba de esta enfermedad, la comparaba algo así como a la lepra, ¿no? Porque dice, desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, nada sano, hay herida, hinchazón, llaga echada a perder. Nuestra enfermedad, la enfermedad del pecado es tremenda, pero tremendo también es el remedio, el tratamiento y el médico que tenemos. Pero es indispensable reconocerme enfermo. Qué bueno. Amigos, reflexionando en estas cosas, queremos tener un breve espacio para ofrecerles nuevos consejos y enseguida volvemos. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 2. Y te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos y todavía, como cada día, les ofrecemos una oportunidad para recibir un consejo, una invitación que puede ser muy oportuna. Solo para recordar la declaración de Pablo cuando dijera: acérquense confiadamente al trono de la gracia y encontrarán el oportuno socorro. No importa cuán difícil sea el momento de la vida que atravesemos, ni cuánta culpa sintamos por la carga del pecado. Hoy, ahora, en este momento, todos podemos depositar nuestra vida una vez más en las manos del Señor. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo. Gracias por el remedio disponible, abundante. Gracias porque has venido para resolver definitivamente nuestro problema del pecado. Señor, queremos refugiarnos en Cristo, en su sacrificio, en tu palabra, en tu voluntad. Bendícenos y danos una experiencia religiosa nueva y completa en Jesús. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos en este segmento de Creed en sus profetas, parte de la programación de Nuevo Tiempo. Cada día, algunos instantes para compartir la palabra de Dios y los consejos inspirados. Nos encontramos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.